Que el Señor les bendiga grandemente, amados, en el Señor. Feliz semana, feliz día. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9. Nos habla de Dorcas. La palabra Dorcas significa elegida. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida, una población, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Este hecho fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Está hablando de Pedro. Hermoso este pasaje porque nos habla de uno de los tantos milagros que el Señor hizo y ha hecho y seguirá haciendo a través de sus siervos. Nos está hablando de una mujer llamada Tabita, que traducido es Dorcas y que significa, como dije, elegida. Esta mujer, dice el versículo 36, que se caracterizaba por ser una cristiana que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esa palabra limosna tenemos que saber interpretarla. No era esas lochitas que se entregan en los receptáculos. La limosna, traducida, significa que era una mujer dadivosa. Era una mujer que con sus manos trabajaba y producía túnicas, telas confeccionadas para mujeres, y se las donaba, se las sembraba, se las regalaba a las viudas. Era una mujer apreciada por las viudas y por los pobres porque era una mujer desprendida, abnegada por bendecir a otros. Pero lamentablemente dice la palabra que enfermó y murió. Murió. Es lamentable cuando esas personas que son tan útiles, esas personas que son tan buenas, que son tan importantes, que benefician y que bendicen a tanta gente, se nos van. Lamentablemente esto ha sido algo repetitivo estos días. Hemos visto amigos, familiares, conocidos, profesionales o no, campesinos, muchas personas que lamentablemente han muerto a raíz pues de esta pandemia y por muchas otras razones. Y nos hemos llenado de dolor, y esas personas definitivamente han dejado un gran vacío. La palabra del Señor dice que cuando Pedro llegó a la casa de Tabita, donde estaba su cadáver, dice la palabra del Señor en el versículo 39, que le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una costurera, era una confeccionista, era una mujer de talento, era una mujer útil, era una mujer que bendecía vidas. Tanto así que las viudas lloraban y lamentaban su muerte, y estoy seguro que muchas de ellas dirían: ¿y entonces ahora quién nos ayudará? ¿Quién nos asistirá? Fíjese usted la importancia de las viudas dentro de la iglesia del Señor. Amados hermanos y amigos, esta palabra tiene que ponernos a nosotros a reflexionar. La misma escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, dice, Apocalipsis 14, 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Con sus obras con ellos siguen. Dorcas dejó un legado. Dorcas dejó una obra hecha que estoy seguro que alguien se inspiraría para continuarla. Por eso dice Apocalipsis, sus obras con ellos siguen. Hemos conocido casos de hombres de Dios que han hecho grandes cosas para Dios, que han emprendido grandes cosas para Dios, que en Dios han hecho proezas, y cuando ellos mueren, otros toman su legado. Pueden ser hijos, pueden ser personas muy cercanas, muy allegadas, se sienten identificados con lo que sus padres o sus maestros o sus influentes hicieron. Eso los marca. Entonces, la pregunta interesante en esta mañana reflexiva que quiero dejarles a ustedes es, ¿estás tú haciendo lo necesario, lo suficiente como para que cuando ya no estés en la tierra, cuando te toque partir a entrar a la presencia de Dios, hayan personas que, inspiradas por tu trabajo, continúen la obra? ¿O será que al morir no habrá nadie que te recuerde? No habrá nadie que te extrañe, no habrá nadie que reconozca lo que has hecho. Sabemos que lo que hacemos lo hacemos para Dios, pero cuando hacemos las cosas para Dios, inevitablemente vamos a marcar historia, vamos a dejar un legado, vamos a dejar una obra que otros van a poder continuar. Cuando las personas mueren y nosotros estamos en un funeral ministrando, a veces cuesta encontrar cosas positivas de esa persona que yace en una urna. Se busca, se esculca las posibilidades de que existan virtudes y cosas buenas, y a veces no se encuentran. Lamentablemente a veces se caen en especulaciones para tratar de exaltar la memoria de esa persona. Pero cuando una persona hace, emprende, sirve, trabaja, lucha por los demás, cuando una persona es recta, cuando una persona es íntegra, cuando una persona está consagrada a Dios y deja una obra hecha, estoy seguro que en el día de su muerte y por muchos días y por muchos años dejará un legado, dejará un ejemplo, dejará una trascendencia, marcará una pauta de vida que otros van a continuar y posiblemente la van a mejorar, pero va a ser un punto de partida. Amados y amadas en el Señor, amigos, preocupémonos por dejarle a nuestros hijos y a los que vienen y vendrán después de nosotros una inspiración, que ellos puedan decir, yo voy a seguir el camino de mi padre, voy a seguir el camino de mi pastor, voy a seguir el camino de mi líder, voy a seguir el camino de mi maestro, de mi amigo. Él me inspiró. Así como Dorcas, la gente la lloró y estoy seguro que alguien tomó el lugar que ella dejó y siguió ministrándole a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados. Que Dios me les bendiga y les guarde. Allí les dejo esa reflexión. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.